Domingo 10 de diciembre de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, nos encontramos en el segundo domingo de Adviento. Sabemos que estos 4 domingos que preceden a la Navidad son domingos que nos preparan precisamente para eso, para el nacimiento espiritual de Jesús en nuestros corazones. Y empieza a aparecer con más fuerza la figura de San Juan Bautista. Así como San Juan Bautista preparó la primera venida de nuestro Señor, así San Juan Bautista nos acompaña para prepararnos en la venida espiritual de Cristo a través de la Navidad. Por eso es importante verle como modelo y escuchar detenidamente todos estos evangelios, porque de este gran hombre tenemos mucho para aprender. Vamos con 3 mensajes. Primero, conviértete. Segundo, necesitas el desierto. Tercero, prepárate. Vamos con el primer punto, conviértete. El Evangelio comienza diciendo que Juan Bautista predicaba la conversión. Querida familia, el tema de la conversión es un tema recurrente en este tiempo del Adviento. La conversión es dar un giro de 180 grados. La conversión es volver nuestro rostro, volver nuestra mirada a Dios. Debemos reconocer que hasta ahora hemos estado lejos de Él. Debemos reconocer que las ocupaciones del mundo, que las distracciones presentes, que el pecado, que nuestras inclinaciones desordenadas nos han alejado del camino del bien. Entonces hoy Juan Bautista nos exhorta: conviértanse, den un giro de 180 grados, dejen de caminar de espaldas a Dios y empiecen a caminar por el sendero que Dios les ha trazado. Y la conversión, por supuesto, implica un cambio ético, un cambio moral. Implica que cambiemos de vida. Pero convertirse no es exclusivamente cambiar éticamente nuestra vida. Convertirse es fundamentalmente encontrarse con Jesús. Convertirse es responder al amor de Cristo, un amor que nos desborda, un amor que experimentamos hasta en los tuétanos. Una vez conocemos ese amor, entonces queremos seguir su palabra. De manera que la conversión implica en primer lugar fe en Jesús. Implica en primer lugar encontrarse con una persona, con Jesús de Nazaret. Y esto no lo podemos producir por nosotros mismos. Necesitamos que Dios nos conceda la gracia de la conversión. Por eso hay que pedirla incesantemente. Y atentos, ninguno de nosotros puede decir que está convertido definitivamente. Benedicto XVI nos recuerda que la conversión es un proceso. La conversión es un camino, no es una meta a la que se llega, sino un camino que se recorre. Es decir, todos los días estamos necesitados de conversión. De manera que nos encontramos con Jesús, tenemos fe en Jesús, fe en su amor, y esa fe produce cambios en nuestra vida. Porque no podemos tampoco irnos al otro extremo. Si conversión no es exclusivamente un cambio ético, conversión tampoco es exclusivamente decir que amo a Jesús sin que mi vida cambie. El Señor lo dice en el Evangelio con mucha claridad: si me aman, guardarán mi palabra. Si me aman, guardarán mi mandamiento. Por consiguiente, conversión implica fe en Jesús, pero también significa caridad. Que ese amor a Jesús me lleve al amor al prójimo. Y recordamos entonces ese famoso texto escatológico del evangelista San Mateo, tomado del capítulo 25, versículo 31 y siguientes, donde el Señor dice en el juicio final: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste.
enfermo y me visitaste, etc. Es decir, conversión significa amar a Jesús, y ese amor a Jesús significa ir a ayudar a ese prójimo en el que Jesús vive. Señor, ¿cuándo hicimos todo esto? El Señor respondió, cuando lo hicisteis con uno de estos pequeños, conmigo lo hicisteis. Adviento entonces es tiempo de conversión. Adviento es tiempo de ir a Jesús y de llenar nuestro corazón de caridad. Segundo, necesitas el desierto. El Evangelio nos dice que se presentó Juan Bautista en el desierto predicando. Y después el Evangelio mencionará un texto del profeta Isaías que dice, voz del que grita en el desierto. Amigos, la palabra de Dios vino a Juan en el desierto. En el desierto encontramos como dos realidades. Por una parte, la austeridad y por otra parte, el silencio. Son dos condiciones indispensables para recibir la palabra de Dios. Necesitamos ir al desierto de la austeridad, necesitamos volver a las prácticas de la penitencia, de la mortificación, necesitamos volver al ayuno. Notemos la vida de Juan Bautista, una vida de mucha penitencia, y fue precisamente en el contexto de esa penitencia en el que la palabra de Dios se le reveló. En el contexto de esa penitencia, él supo exactamente aquello a lo que Dios le llamaba. Muchas veces no somos capaces de escuchar la voluntad de Dios para nuestra vida porque tenemos una vida demasiado cómoda, una vida muelle, una vida aburguesada, una vida sin sacrificio, una vida sin ayuno, una vida sin penitencia. Cualquier cosa espiritual que nos genere cierto tipo de mortificación, cierto tipo de sacrificio, entonces lo rechazamos. Necesitamos volver al desierto de la mortificación, del espíritu de sacrificio, de abrazar la cruz. Pero también decíamos ahora, el desierto representa el silencio. Necesitamos ir al desierto a escuchar la voz de Cristo, porque en medio del mundo tan agitado en el que nos movemos, estamos permanentemente escuchando tantas voces que nos cuesta dificultad identificar la voz de nuestro amado. Por eso necesitamos retirarnos. ¿Hace cuánto que no vas a un retiro espiritual? ¿Hace cuánto que no vas a la soledad a encontrarte con tu amado, a escuchar su voz y a dejarte seducir por él? Puede ser un retiro espiritual de 3 días. Pienso firmemente que todos deberíamos tener al menos una vez al año un retiro espiritual de 3 días. Pero también puede ser un retiro de una mañana completa, o de una tarde completa, o de un día completo. Un espacio para ti y para Jesús, un espacio para tu alma. Necesitas ir al desierto. Yo necesito ir al desierto a escuchar la voz de mi amado. Tercero, prepárate. El Evangelio nos invita a preparar el camino del Señor y nos dice, allanen sus senderos. Querida familia, la figura que utiliza el Evangelio es bellísima. Nuestro Señor quiere venir a nosotros. Y la distancia que hay entre Dios y nosotros se encuentra en nuestro corazón. Entonces, nuestro corazón está representado por un camino que tiene valles, que tiene montañas, que tiene un terreno torcido, que tiene piedras, es decir, que es escabroso. Y he aquí el más grande inconveniente que va a encontrar Jesús para llegar hasta nosotros, la roca del pecado. Necesitamos confesarnos. Necesitamos ir al sacerdote para que el sacerdote, con el sacramento de la reconciliación, al momento de la absolución, allane definitivamente ese corazón para que el camino quede expedito, de tal forma que Cristo pueda venir a nosotros y morar en nuestro corazón. Oremos. Amado Señor, yo te doy gracias. Te doy infinitas gracias porque todo lo que me has revelado es cierto. Porque puedo creer, porque puedo esperar, porque puedo confiar, porque tengo fundamento histórico para creer en lo que creo. Te doy gracias porque además tu palabra se cumple, porque lo que has profetizado se ha ido cumpliendo paso a paso y lo que falta por cumplirse se cumplirá. Gracias, Señor, porque no he creído en vano. Te suplico que me ayudes a amar el desierto, que me ayudes a amar la vida espiritual, abnegada, sacrificada, mortificada, que me ayudes a amar la vida de silencio, para allí poder escuchar tu voz, para allí poder seguir aquello que quieres para mí. Finalmente, te suplico que prepares mi corazón. Tú mismo concédeme la fuerza del Espíritu Santo para allanar este corazón
de tal manera que puedas venir a Él y hacer en Él tu eterna morada. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Recordemos entonces, primero, conviértete. Segundo, necesitas el desierto. Tercero, prepárate. Compromiso. Yo te invito para que hoy enciendas la segunda vela de la corona de Adviento. Recuerda que estamos en el segundo domingo de Adviento y con este ya llevamos 2 velitas encendidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.